Hola a todos y a todas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Alex y en este vídeo vamos a utilizar el indicador RSI para analizar el gráfico de Bitcoin y determinar también si es buen momento de compra o no. Así que empezamos. Bueno, el análisis de hoy lo vamos a centrar únicamente en el gráfico diario, por lo que los demás no nos interesan para nada. Entonces, muy rápidamente analizamos la situación actual en cuanto a price action. El precio sigue en esta zona de soporte. Tuvimos un false breakout hace pocos días y la siguiente vela fue muy alcista. En este punto de aquí comentábamos que podía ser que esta vela, pese a estar muy bien, pudiera acabar en forma de high test y dar una continuación bajista. Finalmente, acabo cerrando no arriba de todo, pero bueno, bastante más arriba de la mitad de la vela, pero estamos viendo que estas dos velas actuales están siendo de desgaste, ¿vale? El vídeo lo voy a subir hoy, no sé cómo estará la vela de hoy mismo, igual de repente arranca con fuerza y Bitcoin en vez de estar subiendo un 0,18% está subiendo un 5%, pero la vela de ayer es de desaceleración después de toda la entrada de papel de hace un par de días y la vela de hoy tampoco está teniendo muy buena pinta actualmente. Igualmente esto no nos influye en nada porque lo que vamos a hacer es un análisis más a largo plazo de la situación del RSI. Entonces, voy a poner ya el indicador. Primero voy a quitar el MACD porque no lo vamos a usar ahora. Y vamos a pasar al RSI. Es algo que no había traído aún en el canal, pero no es algo que yo no utilice, ¿vale? O sea, de vez en cuando lo puedo ir mirando, pero no lo había traído, pues básicamente porque no se ha dado, ¿no? Entonces, lo ponemos, ya lo tenemos aquí abajo, tu MACD fuera. Lo voy a poner para que se vea mejor, no de esta manera, sino de otro color. Y el RSI básicamente es un indicador que marca la sobrecompra o la sobreventa, ¿vale? Se trata de la fuerza relativa de un activo, ¿vale? Lo voy a poner en este color. Entonces, cuando el RSI está por encima de 70, veis que aquí está el nivel de 70, se dice que está sobrecomprado el precio, y cuando el RSI está por debajo de 30, se dice que está sobrevendido, ¿vale? Los niveles pueden variar porque hay gente que en vez de 70 utiliza 80 y en vez de 30 utiliza 20, ¿vale? Pero bueno, los libros de análisis técnico indican eso, 70 y 30. Entonces, ¿qué podemos ver en el RSI? Si lo hacemos un momento grande, lo voy a poner bien, podemos marcar esta diagonal de aquí. La voy a poner también en otro color, no os preocupéis, para que se vea bien. Tenemos esta diagonal y ahora vais a ver desde dónde se dibuja, ¿vale? Porque es muy curioso ver cómo el RSI nos estaba indicando un posible cambio de tendencia desde hace mucho tiempo. Fijaros, si me pongo encima del inicio de esa diagonal y marco una línea vertical, desde esta zona de aquí, desde estos máximos de principios de enero, el RSI está haciendo máximos decrecientes. Si os fijáis, el RSI hace un máximo en el 9 de enero, igual que el precio, igual que las velas. Las velas hacen un nuevo máximo el 21 de febrero, pero el RSI ya indica una debilidad y empieza a hacer máximos decrecientes. Por lo tanto, desde ya el 21 de febrero estábamos viendo una debilidad en el precio que no la veíamos en cuanto a analizar el gráfico, porque si os fijáis, miramos aquí y lo que estamos viendo son máximos crecientes, una tendencia súper sana y Bitcoin con mucha fuerza. Lógicamente luego lo hemos analizado 1000 veces, por lo tanto no voy a entrar en ello, pero se empiezan a cortar los mínimos, los máximos, se empiezan a aplanar, luego ya se empiezan a romper niveles de soporte y ya se confirma claramente el cambio de tendencia. Pero el RSI nos estaba marcando una señal de divergencia muy clara desde ya finales de febrero, ¿vale? Claro, en activos como el Bitcoin, donde pues la tendencia va a tirones tan bruscos, es muy común, como podéis ver, pues que el RSI se mantenga sobrecomprado durante mucho tiempo. Pero fijaros que en momentos en los que se sobrecompra, siempre luego acaba volviendo a niveles estables. Luego se vuelve a sobrecomprar, niveles estables se vuelve a sobrecomprar, pero ya aquí marcó máximos decrecientes. Entonces, actualmente podríamos decir que estamos ya pues rompiendo esa línea de tendencia, ¿vale? Si la tiramos exactamente desde este máximo de aquí,
no sale como que la hemos roto, pero bueno, realmente intentando unir más o menos todas las zonas, queda esta línea de tendencia que estaríamos empezando a romper. Os quiero comentar dos cosas de aquí. La primera, estamos empezando a romper la línea de tendencia, y romper esta línea de tendencia del RSI no significa que el precio ya se va a máximos históricos de nuevo, sino que va a cambiar algo, al menos a medio plazo, ¿vale? Porque el precio está en una tendencia bajista claramente en el RSI desde principios de enero, pero no significa que esto vaya a influir directamente en que rompemos ya esta diagonal de aquí, por lo tanto vamos a 60.000 de nuevo. No, no significa eso. Otra cosa importante, lógicamente es una señal muy buena ver que ya se está iniciando esta ruptura, pero otra cosa bastante importante es ver que llevamos haciendo máximos decrecientes desde, pues eso, principios de enero, y mínimos decrecientes también desde, pues lo mismo, finales de enero, ¿vale? Pero ¿qué estamos empezando a ver ahora? Fijaros, mínimos crecientes, ¿vale? Por lo tanto, ya está cambiando algo, no solo en la ruptura de esta diagonal, sino también en los mínimos crecientes. Esto realmente no significa que Bitcoin ya vaya a romper, como he dicho, o ya nos vayamos a niveles alcistas, pero sí que es verdad que estamos viendo un cambio de pues tendencia, nunca mejor dicho, ya en el RSI, algo que sucedió anteriormente cuando no se veía. Realmente, si miramos únicamente las velas, no vemos nada. Si analizamos el price action, vemos una zona de soporte muy bien marcada, eso sí, vemos que el precio ha intentado romper en estos niveles de aquí, pero seguimos viendo que los máximos son decrecientes, los mínimos son decrecientes también, porque si os fijáis aquí estos mínimos son decrecientes, y no vemos nada más. En cambio, en el RSI ya estamos empezando a ver una reacción, igual que empezamos a ver una reacción aquí. En este caso era bajista y en este caso es alcista. Os quiero poner un ejemplo. Bueno, antes de nada, ahora que me acuerdo, vamos a ir al ejemplo que os quiero enseñar, pero os podéis suscribir, le puedes dar me gusta, tienes aquí abajo mis redes sociales, por lo tanto me ayudas un montón si te suscribes a YouTube, y de paso si te suscribes en Instagram, donde podemos conversar mejor, ¿vale? Respondo a todo el mundo, cualquier pregunta que tengáis por Instagram me la podéis hacer. Entonces, volviendo al tema, si os fijáis aquí, en este punto de aquí, lo voy a marcar para que se vea mejor. Este punto de aquí, donde podía parecer que Bitcoin ya pues había hecho un doble suelo, había roto esta diagonal de aquí en gráfico diario, lo voy a marcar mejor. Fijaros esta diagonal de aquí, lo voy incluso a repetir. Esto tenía muy buena pinta, ¿vale? Para Bitcoin, este escenario, habíamos hecho una caída, doble suelo, un patrón incluso de triángulo, se puede llamar, depende, cada uno lo puede ver así. Lógicamente en el canal avisamos de que subidas hasta estos niveles no eran más que una posible confirmación de máximos decrecientes en gráfico semanal, por lo tanto no era nada para alegrarnos, ¿no? Pero lógicamente se ve una reacción en el gráfico diario. Pues bien, esta señal de máximos crecientes incluso que vimos, que nos indicaba una posible continuación, quién sabe si hasta los niveles de 46.000, 47.000, o incluso, ¿por qué no?, ir a buscar los máximos históricos, nunca se sabe, ¿no? Pues en el RSI, si miramos el RSI y vemos lo que nos dice, en este mismo periodo, que es hasta este punto de aquí, el RSI no había hecho máximos crecientes, ¿vale? Lo voy a volver a repetir para que lo veamos. Vemos cómo Bitcoin está haciendo máximos crecientes, está rompiendo niveles por todos los lados, pero en cambio el RSI, el último máximo, estaba en esta zona de aquí, y Bitcoin sigue sin superar los niveles, ¿vale? Entonces, esto es importante porque sí que vemos que esta tendencia pues es alcista, vemos igualmente una especie de canal, a ver si lo puedo dibujar. Vemos una especie de canal, aquí no veíamos ningún canal, pero el precio ya nos estaba indicando que, pese a que en el gráfico podíamos ver una reacción, no había cambiado nada, porque fijaros que mantenemos los máximos decrecientes, mantenemos la diagonal y no estábamos viendo ninguna reacción fuera de lo normal, ¿vale? En el corto plazo sí que podía aparecer, de hecho el precio, pues bueno, incluso un día llegó a empezar a subir, luego acabó cayendo, pero bueno, la cosa es que tenemos que entender que hay un montón de indicadores
algunos más fiables que otros, el RSI es bastante fiable y bastante usado, que nos pueden dar alguna señal de lo que está haciendo el precio. Entonces, ya para acabar a modo de resumen, vemos que estamos empezando a romper una diagonal bastante jodida, hablando mal, en Bitcoin. Vemos sobre todo que estamos empezando a ver divergencias alcistas en el RSI, divergencias que vimos anteriormente, pero en este caso eran bajistas, y vemos además que estamos empezando a hacer máximos, o sea, mínimos crecientes, ¿vale? Romper esta diagonal de aquí, pero romperla bien, no una ruptura tan sosa, sino romperla bien, hacer que el precio vaya a buscar estos niveles de 55 en el RSI, ¿vale? Este nivel de aquí sería el de 55 en RSI, voy a marcarlo más o menos por aquí. Pues que el precio vaya a buscar esas zonas de aquí, que confirme una buena ruptura de esos niveles, sería algo bastante interesante, ¿vale? Habría que ver, lógicamente, cómo reacciona Bitcoin, porque tenemos un montón de zonas de resistencia y el RSI diario es menos relevante que cualquier señal que veamos en gráfico semanal, ¿vale? Y en gráfico semanal recordamos que seguimos muy por debajo de la Bull Market Support. Vemos que hemos roto estos niveles de aquí. Estamos acabando la semana, quedan 2 días y medio en forma de low test. Veremos cómo acaba, porque ya os digo que esta desaceleración que estamos viendo aquí, pues tiene el potencial para volver a llevar a los precios abajo de nuevo, ¿vale? O sea, al final lo que estamos viendo, o sea, analizándolo, es un desgaste del interés tan alcista que hubo el día 21 de julio, ¿vale? Lógicamente no se puede confirmar porque quedan 13 horas aún para que cierre esta vela, y igual la vela acaba cerrando en los niveles de 33.000 o 34.000, ¿vale? O sea, eso no se sabe, pero de confirmarse estas dos velas de aquí, sería muy probable que el precio volviera a buscar estos niveles, ¿vale? Por lo tanto, tened en cuenta que estas situaciones de divergencias y demás no ocurren o no se confirman de la noche a la mañana. Es decir, esta divergencia ya hace muchos días que se ha formado y puede tener mucho más recorrido aún, pero puede no empezar a verse realmente en el gráfico hasta igual finales de agosto, quién sabe, ¿de acuerdo? Entonces lo voy a dejar por aquí, espero que te haya gustado. Si es así, dale me gusta, suscríbete, compártelo con amigos, con la familia, y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós!